Era un domingo tranquilo, como tantos otros en Madrid. El sol de primavera entraba por la ventana del comedor, mientras compartíamos la paella dominical que mi madre preparaba religiosamente cada semana. Papá hablaba sobre la última película que había visto. Mi hermana pequeña, Lucía, no dejaba de quejarse de sus tareas de matemáticas, y mamá insistía en que todos comiéramos más. «Elena, ¿quieres más arroz?», preguntó mi madre, acercándome la paellera antes de que pudiera responder. «Estoy bien, mamá. Gracias», contesté sonriendo. Los domingos familiares eran sagrados en casa, una tradición inquebrantable. Incluso después de terminar la carrera y encontrar trabajo en una editorial, seguía regresando cada domingo a la casa de mis padres en el barrio de Chamberí. Justo cuando mi padre comenzaba a contar otra de sus anécdotas del trabajo, sentí la vibración de mi móvil en el bolsillo, de mis vaqueros. Normalmente jamás revisaría mensajes durante la comida familiar. Mamá lo consideraba una falta de respeto imperdonable, pero algo me impulsó a mirar. Disimuladamente, saqué el teléfono bajo la mesa. Un número desconocido. El mensaje era breve y desconcertante. «Levántate y sal de casa ahora mismo. No digas nada a tu familia». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Releí el mensaje 2 veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Mis manos temblaron ligeramente, mientras guardaba el móvil. 1000 pensamientos cruzaron mi mente en un instante. ¿Sería una broma de mal gusto? ¿Una estafa? Sin embargo, una intuición visceral, me decía que debía tomarlo en serio. «¿Todo bien, cariño?», preguntó mamá, notando que mi expresión había cambiado. Sí, respondí, intentando sonar normal. «Es del trabajo. Parece que hay un problema con la maquetación del nuevo libro y tengo que revisar algo urgente». «¿En domingo?», protestó mi padre, frunciendo el ceño. «No tienen respeto por nada estos jefes de hoy». «Lo siento. Tengo que hacer una llamada», dije, limpiándome las manos con la servilleta y levantándome lentamente. «No tardo nada». Mi hermana Lucía apenas levantó la mirada de su plato, absorta en su propio mundo de adolescente. Mamá parecía decepcionada, pero asintió con resignación, acostumbrada a las emergencias laborales que a veces interrumpían nuestras reuniones. Papá murmuró algo sobre los horarios laborales modernos, mientras se servía otra copa de vino. Caminé hacia el pasillo intentando aparentar normalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. Una vez fuera del comedor, en lugar de dirigirme al balcón donde normalmente haría mis llamadas, me acerqué silenciosamente a la puerta principal. No sabía por qué estaba haciendo esto, por qué estaba obedeciendo a un mensaje anónimo, pero algo dentro de mí gritaba peligro. Cogí mi bolso del perchero, metí el móvil en él y abrí la puerta con cuidado para no hacer ruido. El rellano estaba vacío. Cerré suavemente tras de mí y, en lugar de esperar el ascensor, bajé por las escaleras rápidamente. 6 pisos después, salí al portal y me asomé a la calle. La calle Fuencarral bullía de actividad como cualquier domingo. Familias paseando, turistas desorientados consultando mapas, ancianos sentados en los bancos de la plaza cercana. Todo parecía normal, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Decidí caminar hacia la plaza, mezclándome con la gente mientras intentaba pensar. ¿Debería llamar a casa? ¿Avisar a mis padres? ¿O era precisamente eso lo que no debía hacer? El mensaje había sido muy claro. No decir nada a mi familia. Apenas había avanzado media manzana cuando lo vi. Un coche de policía frenando bruscamente frente a mi edificio. 2 agentes uniformados y una mujer de paisano salieron rápidamente y entraron al portal. No era la policía local. Sus uniformes eran diferentes. Policía Nacional. Me quedé paralizada, observando desde la distancia. Mi respiración se volvió superficial y rápida. De alguna manera, supe que iban a mi casa, que iban por mí. Pero, ¿por qué? Yo no había hecho nada.
Trabajaba en una editorial. Vivía una vida completamente normal y aburrida. No tenía sentido. Instintivamente, me escondí tras un kiosco de prensa mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Mi móvil vibró nuevamente. Otro mensaje del mismo número desconocido. Ve al café comercial en Glorieta de Bilbao. Siéntate en la mesa del fondo a la derecha. Espera ahí. No llames a nadie. Con el corazón en un puño, y sin entender nada de lo que estaba sucediendo, me alejé de mi hogar, dejando atrás la comida dominical y la seguridad de mi vida tal como la conocía. Caminé por las calles de Madrid con una sensación de irrealidad. El cielo seguía azul, la gente continuaba con sus vidas, pero mi mundo se había alterado completamente en cuestión de minutos. Mis pies me llevaron automáticamente hacia Glorieta de Bilbao, mientras mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba sucediendo. El café comercial, uno de los cafés más antiguos de Madrid, estaba moderadamente lleno. Grupos de amigos compartiendo vermut, parejas disfrutando de un tardeo dominical, ancianos leyendo el periódico. Respiré hondo antes de entrar, intentando calmarme. Necesitaba parecer normal, aunque por dentro estuviera derrumbándome. Tal como indicaba el mensaje, me dirigí a la mesa del fondo a la derecha. Estaba vacía. Me senté de espaldas a la pared, con vista hacia la entrada, como instintivamente sabía que debía hacer. Pedí un café con leche que probablemente no bebería, solo para justificar mi presencia. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un vuelco. ¿Quién vendría? ¿La policía? ¿La persona que me había enviado los mensajes? Pasaron 15 minutos eternos. El café se enfrió frente a mí, mientras revisaba mentalmente cada aspecto de mi vida, buscando algo que pudiera explicar por qué la policía irrumpía en la comida familiar. No toques tu móvil. Pueden rastrearlo. La voz me sobresaltó. Una mujer se había sentado frente a mí sin que me diera cuenta. Aparentaba unos 50 años, pelo castaño con canas, gafas discretas y vestida con ropa que no llamaba la atención. Vaqueros, camiseta oscura y una chaqueta ligera. Parecía una profesora universitaria o una funcionaria. ¿Quién eres?, susurré. ¿Qué está pasando? Ella miró a su alrededor antes de responder. Me llamo Carmen, y lo que está pasando es que tu vida corre peligro, Elena. El hecho de que supiera mi nombre no me sorprendió tanto como debería. A estas alturas, nada podía sorprenderme más. La policía fue a mi casa, dije, inclinándome hacia ella. ¿Por qué me buscan? Yo no he hecho nada. Carmen esbozó una sonrisa triste. No te buscan por algo que hayas hecho, sino por quién eres, o más bien, por quién es tu padre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre en esto? Es un profesor de historia jubilado. Eso es lo que siempre has creído, respondió Carmen, bajando aún más la voz. Pero antes de ser Javier Martínez, el tranquilo profesor de historia del Instituto San Isidro, tu padre fue otra persona. Tuvo otro nombre, otra vida. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me leía cuentos antes de dormir, que se emocionaba con documentales históricos y coleccionaba sellos. ¿Una identidad falsa? No te creo, dije automáticamente, pero incluso mientras lo decía, pequeños detalles comenzaron a encajar. Su negativa a aparecer en fotos familiares, su insistencia en mantener perfiles bajos en redes sociales, su conocimiento sorprendentemente profundo de idiomas que nunca había estudiado formalmente, su nerviosismo cuando nos cruzábamos con policías. Carmen pareció leer mis pensamientos. Estás empezando a recordar cosas, ¿verdad? Pequeñas inconsistencias que siempre ignoraste porque parecían insignificantes. Pero si lo que dices es cierto, ¿por qué ahora? He vivido 26 años sin problemas. Porque alguien encontró
Los registros antiguos. Alguien que lleva mucho tiempo buscando a tu padre. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más. Carmen pidió un café solo con naturalidad, como si estuviéramos teniendo una conversación casual entre amigas. Cuando se alejó, continuó. Tu padre trabajó para personas muy poderosas, Elena, y cuando decidió desaparecer, se llevó información que podría destruir a muchos de ellos. ¿Qué tipo de información? El tipo de información por la SEN, que la gente mata. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y por qué me buscan a mí y no directamente a él? Porque creen que tú sabes dónde está esa información. O peor aún, que tú eres la guardiana de esos datos sin siquiera saberlo. Recordé de repente el pequeño colgante que mi padre me había regalado cuando cumplí 18 años. Un sencillo medallón de plata que siempre llevaba conmigo. Nunca te lo quites, me había dicho con una seriedad inusual. Es más importante de lo que crees. Instintivamente, llevé mi mano al cuello donde descansaba el medallón bajo mi blusa. Carmen siguió el movimiento con sus ojos. Veo que ya estás haciendo conexiones, dijo. Necesitamos irnos. Este lugar no es seguro por mucho tiempo. ¿Irnos? ¿A dónde? No puedo simplemente desaparecer. Tengo un trabajo, amigos, mi familia. Tu familia está en peligro precisamente por tu presencia, dijo Carmen con firmeza. La mejor manera de protegerlos es alejándote de ellos. Por ahora. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Ni siquiera te conozco. Carmen sacó discretamente una vieja fotografía del bolsillo de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. En ella aparecían dos jóvenes, un hombre y una mujer, sonriendo a la cámara. El hombre era indudablemente mi padre, aunque mucho más joven y con otro estilo de pelo. La mujer era Carmen, 30 años atrás. Conocí a tu padre cuando ambos teníamos 22 años, dijo con nostalgia. Éramos compañeros de trabajo. Miré la fotografía, luego a Carmen, y finalmente por la ventana del café hacia la calle, donde la vida normal continuaba para todos, excepto para mí. En ese momento, vi un coche de policía detenerse frente al café. Tenemos que irnos, ahora, dijo Carmen, levantándose con calma pero con determinación. Dejé un billete en la mesa y la seguí hacia la salida trasera del café, adentrándome en un mundo de secretos que nunca imaginé que existía. Salimos por la cocina del café gracias a un camarero que parecía conocer a Carmen. Nadie nos detuvo ni preguntó nada, como si fuera perfectamente normal que dos clientas atravesaran áreas restringidas. En cuestión de segundos, estábamos en un callejón estrecho que olía a basura y aceite de cocina. Por aquí, indicó Carmen, guiándome a través de un laberinto de callejuelas del viejo Madrid que ni siquiera sabía que existían. A pesar de haber vivido toda mi vida en esta ciudad, me sentía completamente desorientada. ¿A dónde vamos?, pregunté, casi sin aliento por la rapidez con la que caminábamos. A un lugar seguro. Necesitamos tiempo para explicarte todo y prepararte. ¿Prepararme para qué? Carmen no respondió. Continuamos moviéndonos por calles cada vez menos transitadas hasta llegar a un edificio antiguo en el barrio de Lavapiés. No tenía ningún cartel ni número visible. Carmen sacó unas llaves y abrió una puerta lateral que daba a un pasillo oscuro. Es un antiguo teatro, explicó mientras entrábamos, cerrado al público desde los años 80, pero algunos todavía lo usamos. El interior estaba polvoriento y olía a humedad y a madera vieja. Seguimos por pasillos estrechos hasta llegar a lo que parecía haber sido un camerino. Carmen encendió una luz tenue y cerró la puerta tras nosotras. Aquí estaremos seguras por un tiempo. El lugar era pequeño pero sorprendentemente habitable. Había una mesa con un ordenador, una pequeña cocina improvisada, un sofá gastado y una puerta que supuse daba a un baño. En las paredes, mapas y recortes de periódicos antiguos. Siéntate, Elena. Es hora de que sepas la verdad. Me desplomé
En el sofá, repentinamente consciente de lo agotada que estaba, tanto física como emocionalmente, Carmen se sentó frente a mí y me miró con intensidad. Tu padre no se llama Javier Martínez. Su verdadero nombre es Alejandro Vega. En los años 90, antes de que tú nacieras, fue uno de los mejores agentes de inteligencia que España ha tenido jamás. Mi mente intentaba procesar esta información. Mi padre, un espía, era absurdo. El hombre que se emocionaba con hallazgos arqueológicos, que coleccionaba libros antiguos, que odiaba los conflictos. Trabajamos juntos durante años, continuó Carmen. No para el CNI como podrías pensar, sino para una unidad especial, que oficialmente no existía. Una colaboración entre varios países europeos para operaciones, digamos, extraoficiales. ¿Qué tipo de operaciones?, logré preguntar. Carmen suspiró profundamente. El tipo de operaciones que los gobiernos necesitan pero no pueden reconocer públicamente. Infiltración en grupos terroristas, extracción de informantes, ocasionalmente eliminación de amenazas. Sentí náuseas. La imagen de mi padre se transformaba ante mis ojos, convirtiéndose en un extraño. Alejandro era brillante, continuó Carmen con una expresión casi nostálgica. Tenía una capacidad única para adaptarse a cualquier situación, para convertirse en cualquier persona. Hablaba 6 idiomas sin acento. Podía desaparecer a plena vista. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se convirtió en un profesor de historia? En 1997, tu padre fue asignado a una misión para infiltrarse en una organización que lavaba dinero para grupos extremistas. La operación fue un éxito, demasiado exitosa en realidad. Descubrió algo que no debería haber encontrado. ¿Qué? ¿Descubrió? Evidencia de que algunas personas dentro de nuestras propias organizaciones estaban involucradas, políticos de alto nivel, empresarios poderosos, incluso compañeros nuestros. Tu padre documentó todo meticulosamente. Nombres, fechas, transacciones. Carmen se levantó y fue hacia una pequeña nevera. Sacó 2 botellas de agua y me ofreció. Una. La acepté, repentinamente consciente de lo seca que tenía la garganta. Cuando sus superiores se enteraron de lo que había descubierto, le ordenaron entregar toda la información y olvidar lo que había visto. Pero tu padre era un idealista. Creía en la justicia por encima de la conveniencia política. ¿Qué hizo? Desapareció. Una noche, sin despedirse de nadie, Alejandro Vega dejó de existir. Se llevó toda la documentación con él. Usó sus habilidades, los mismos métodos que le habían enseñado, para crear una nueva identidad, Javier Martínez. Y luego conoció a mi madre, dije, empezando a entender. Carmen asintió. Tu madre no sabe nada de esto. Para ella, siempre ha sido Javier, el profesor de historia que conoció en la universidad donde ella estudiaba, enfermería. Me levanté, incapaz de seguir sentada. Comencé a caminar por el pequeño espacio, intentando asimilar todo. Pero han pasado casi 30 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vienen a por él después de tanto tiempo? Porque alguien encontró un rastro. Hace 3 meses, un antiguo contacto me avisó de que habían desclasificado algunos archivos de aquella época. En ellos aparecía una referencia críptica a la Operación Fénix, el último trabajo de tu padre. Comenzaron a investigar, a seguir pistas antiguas. ¿Y cómo supieron de mí? Carmen me miró con tristeza. Porque tu padre cometió el único error que nunca debería haber cometido. Te amó demasiado. Fruncí el ceño, sin entender. La semana pasada fue tu cumpleaños, continuó Carmen. Tu padre te envió un regalo, como siempre hace. Esta vez fue un libro antiguo sobre mitología griega. Recordé el paquete, un ejemplar precioso que había llegado por mensajería. Lo que tu padre no sabía es que estaban vigilando las librerías de antiguo, especialmente las que venden ediciones raras como la que te envió. Es una de sus pasiones que nunca abandonó, y ellos lo sabían.
Cuando hizo la compra, activó una alerta. Lo siguieron hasta la oficina de mensajería, interceptaron el paquete el tiempo suficiente para colocar un rastreador, y luego lo dejaron seguir su curso. ¿Un rastreador en mi libro?, pregunté incrédula. En el forro de la cubierta, minúsculo, indetectable. Les llevó directamente a tu apartamento y, cuando investigaron, descubrieron tu conexión con Javier Martínez. Me dejé caer nuevamente en el sofá, abrumada. Pero sigo sin entender qué quieren exactamente de mí. Carmen se acercó y se sentó a mi lado. Creen que tu padre te confió la información, o al menos que te dio pistas sobre dónde encontrarla. Ese medallón que llevas, por ejemplo. Instintivamente, toqué el colgante a través de mi blusa. Este es solo un regalo de cumpleaños. ¿Estás segura? ¿Te ha dicho alguna vez que tiene algo especial? Recordé las palabras de mi padre cuando me lo dio. Esto perteneció a mi abuela. Llévalo siempre contigo, Elena. Algún día entenderás por qué es importante. Carmen vio la comprensión en mis ojos. Tu padre es un hombre precavido. Siempre tiene planes de contingencia. Ese medallón podría ser más de lo que parece. Se levantó y fue hacia el ordenador. Tecleó algo rápidamente, y luego giró la pantalla hacia mí. En ella había imágenes de mi familia, mi madre saliendo de su trabajo en el hospital, mi hermana Lucía entrando al instituto, mi padre en el supermercado. Las tomaron esta semana. Los están vigilando, Elena. Y ahora que la policía no te encontró en casa, intensificarán la búsqueda. No son solo los oficiales los que te buscan. Hay otros, mucho más peligrosos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Primero, tenemos que mantenerte con vida. Luego, encontrar a tu padre antes que ellos. Y finalmente, recuperar esa información que escondió hace tantos años. Y después, Carmen me miró con una expresión que mezclaba determinación y tristeza. Después, nada volverá a ser como antes. Pasamos la noche en aquel camerino abandonado. Dormía a intervalos, despertándome sobresaltada cada poco tiempo, creyendo escuchar pasos o voces. Carmen, en cambio, parecía acostumbrada a situaciones así. Se mantuvo alerta, revisando constantemente su teléfono y el ordenador. Al amanecer, me despertó completamente. «Tenemos que movernos», dijo mientras preparaba un café instantáneo. «No es seguro quedarnos mucho tiempo en el mismo lugar. ¿A dónde iremos? A ver a alguien que puede ayudarnos a entender qué esconde ese medallón». Tras un desayuno frugal, de café y galletas, Carmen me entregó ropa nueva, unos vaqueros, una camiseta sencilla y una gorra. «Ponte esto y recoge tu pelo dentro de la gorra. Cuanto menos te parezcas a la foto que están distribuyendo, mejor». Me cambié en el pequeño baño. La mujer que me devolvió la mirada desde el espejo manchado parecía una desconocida. Ojos cansados, rostro tenso, cabello oculto bajo una gorra deportiva. Sentí una punzada de tristeza al pensar en mi vida normal, que parecía tan lejana ahora. Salimos por una puerta diferente a la que habíamos usado para entrar, emergiendo en un patio trasero lleno de escombros y trastos viejos. Carmen caminaba con confianza, como si conociera cada rincón de Madrid. Evitamos las calles principales y tomamos el metro solo para bajarnos 2 estaciones después y cambiar a otro vagón, una maniobra que según Carmen despistaba a posibles seguidores. Tras casi 1 hora de trayecto errático, llegamos a un polígono industrial en las afueras de la ciudad. Naves grises e idénticas se alineaban a ambos lados de calles desiertas. Era lunes por la mañana, pero este lugar parecía abandonado. «La mayoría de estas naves están vacías», explicó Carmen mientras caminábamos. «Crisis económica, deslocalización. Quedaron como esqueletos industriales». Se detuvo frente a una nave sin ningún letrero o identificación.
pulsó un código en un panel discreto junto a una puerta metálica. Se oyó un zumbido y la puerta se desbloqueó. El interior era oscuro y olía a metal y productos químicos. Carmen encendió unas luces que revelaron un espacio enorme y mayormente vacío, con algunas máquinas cubiertas por lonas. «¿Qué es este lugar?», pregunté, mientras mis pasos resonaban en el suelo de cemento. Antes, una fábrica de componentes electrónicos. Ahora, un fantasma industrial y nuestro refugio. Me guió hacia el fondo de la nave, donde había una pequeña oficina con paredes de cristal. Dentro, un hombre de unos 60 años trabajaba concentrado en un banco lleno de herramientas y pequeños dispositivos electrónicos. Levantó la vista cuando entramos y sonrió a Carmen. «Vaya, vaya». La gran Carmen Velasco en persona. Pensé que ya estarías jubilada en alguna playa del Caribe. «Y yo pensé que ya te habrían encerrado por falsificación, Mateo», respondió ella con el mismo tono burlón. El hombre se levantó y se acercó. Era bajo y delgado, con una calva brillante y unas gafas de aumento sobre la frente. Sus manos estaban manchadas de algo que parecía tinta o grasa. «¿Y quién es tu amiga?», preguntó, examinándome con curiosidad. «Esta es Elena, la hija de 1900 Alejandro». La expresión de Mateo cambió instantáneamente. Su sonrisa desapareció y sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Alejandro Vega? ¿Está vivo?» «Muy vivo», respondió Carmen. «Y en problemas, como siempre». Mateo me miró con renovado interés. «Por supuesto que eres su hija. Tienes sus ojos, ese mismo modo de observarlo todo, analizándolo». Me sentí incómoda bajo su escrutinio. «¿Usted trabajaba con mi padre también?» «Trabajar es un término generoso», intervino Carmen. «Mateo era nuestro especialista técnico, creaba documentos, alteraba registros. El mejor falsificador de España, si me permites la corrección», dijo él con orgullo, y ahora restaurador de antigüedades, completamente legal. Carmen puso los ojos en blanco. «Necesitamos tu ayuda, Mateo. Elena tiene algo que Alejandro le dio. Creemos que contiene información importante». Me quité el medallón y se lo entregué. Mateo lo examinó bajo una potente lámpara, usando una lupa. «Plata de ley. Trabajo artesanal. Probablemente de los años 50», murmuró mientras lo inspeccionaba. A simple vista, nada especial, pero conociendo a Alejandro, se dirigió a su banco de trabajo y comenzó a manipular el medallón con herramientas diminutas. Tras unos minutos de concentrado silencio, exclamó: «Ajá, como sospechaba. Es una pieza doble». Con un clic casi imperceptible, el medallón se abrió, revelando un compartimento oculto en su interior. De él, Mateo extrajo una minúscula tarjeta de memoria, no más grande que la uña de mi meñique. «Tecnología de última generación», comentó impresionado. «Capacidad para almacenar terabytes de información en un espacio mínimo». «¿Puedes leerla?», preguntó Carmen. Mateo asintió y conectó la tarjeta a un dispositivo especial enlazado con su ordenador. La pantalla se llenó inmediatamente de códigos y símbolos que no tenían ningún sentido para mí. «Está encriptado, por supuesto», dijo Mateo. «Pero puedo intentar descifrarlo. Alejandro y yo solíamos usar sistemas similares». Mientras Mateo trabajaba, Carmen me llevó a una pequeña sala contigua, equipada con un sofá desgastado, una mesa y algunas sillas. Había mapas en las paredes y equipo de comunicación antiguo en estanterías. «Este lugar era un punto de encuentro en los viejos tiempos», explicó. «Lo mantuvimos operativo por si acaso. Parece que fue una buena decisión». «¿Por qué confías en Mateo?», pregunté en voz baja. «¿Si es un falsificador?» «Mateo tiene sus defectos, pero es leal. Además, tu padre le salvó la vida una vez en Sarajevo. Es una deuda que nunca ha olvidado».
Nos sobresaltamos cuando Mateo entró apresuradamente en 1900 la sala, su rostro pálido. «Tenéis que ver esto», dijo, colocando su portátil sobre la mesa. Alejandro dejó un mensaje. «Específicamente para ti, Elena». En la pantalla apareció el rostro de mi padre, pero un padre que nunca había conocido. Más joven, con el pelo diferente, los ojos duros. Comenzó a hablar. «Elena, si estás viendo esto, significa que han venido a por ti. Lo siento mucho, hija. Nunca quise que te vieras involucrada en esta vida». El video continuó, y la voz de mi padre, o debería decir, de Alejandro, sonaba diferente a la que conocía, más dura, más directa, sin el tono cálido y ligeramente distraído del profesor Javier Martínez. «Hay tantas cosas que nunca te conté, Elena, cosas de las que no estoy orgulloso, pero también decisiones que tomaría de nuevo sin dudarlo. La vida que construí con tu madre, contigo y con Lucía, es lo único verdaderamente valioso que he hecho». Hizo una pausa, y por un momento vi al padre que conocía en aquellos ojos más jóvenes. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre mí, sobre nuestra familia, pero necesito que entiendas por qué lo hice». Procedió a contar una historia que parecía sacada de una novela de espionaje. Confirmó lo que Carmen ya me había explicado, su trabajo como agente de inteligencia, la operación que salió mal, o demasiado bien, y su decisión de desaparecer. Pero añadió detalles que Carmen desconocía. La información que encontré implicaba a figuras muy poderosas. Elena, no solo políticos españoles, sino personas con influencia internacional. Descubrí una red que financiaba grupos extremistas, traficaba con armas y blanqueaba dinero a escala global. Y lo peor, utilizaban operaciones oficiales de inteligencia como cobertura. Mi padre explicó cómo había recopilado meticulosamente pruebas durante meses, arriesgando su vida en cada paso. Nombres, fechas, cuentas bancarias, reuniones secretas. Cuando presenté mis hallazgos a mis superiores, esperaba iniciar una limpieza interna. En cambio, recibí una orden directa: destruir toda la información y olvidar lo que había descubierto. Fue entonces cuando supe que la corrupción llegaba más arriba de lo que imaginaba. En el video, mi padre sacó unos documentos y los mostró a la cámara. Estas son solo copias. Los originales están ocultos en un lugar que solo tú podrás encontrar, Elena. He dividido la información en partes. La tarjeta de memoria en tu medallón contiene coordenadas y claves. El resto está donde todo comenzó para nosotros. Sentí un escalofrío. ¿Dónde todo comenzó para nosotros? Mi mente repasó rápidamente los lugares significativos: nuestra casa familiar, el hospital donde nací, la playa de Asturias donde pasábamos los veranos. Si estás viendo esto, significa que han descubierto mi verdadera identidad. Estarán vigilando a tu madre y a Lucía. A ti te buscarán más intensamente porque creen, correctamente, que eres la clave para encontrar lo que escondí. Mi padre miró directamente a la cámara y sentí como si estuviera en la habitación con nosotros. Elena, siempre has sido especial. Desde pequeña mostrabas una intuición extraordinaria, una capacidad para ver patrones donde otros no veían nada. Por eso, aunque nunca lo supiste, te preparé. Esos juegos de lógica que tanto te gustaban, los puzzles que resolvíamos juntos, incluso algunas de las historias que te contaba antes de dormir, todo tenía un propósito. Recordé aquellas tardes de domingo resolviendo acertijos, las búsquedas del tesoro que mi padre organizaba en casa, los libros de misterio que me regalaba. Siempre pensé que era porque compartíamos esa afición. No tengo mucho tiempo, continuó mi padre, así que escucha con atención. La información completa está dividida en 3 partes. La primera, las coordenadas en tu medallón. La segunda está en el lugar donde las estrellas nos guiaron por primera vez. Y la tercera
Se interrumpió al escuchar un ruido fuera de cámara. Miró alarmado hacia un lado. Tengo que irme. Carmen sabrá cómo contactarme cuando tengas las 2 primeras partes. Confía en ella, pero no ciegamente. Y recuerda, a veces, lo que parece una debilidad puede ser tu mayor fortaleza. El video terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mateo y Carmen permanecían en silencio, respetando mi conmoción. Donde las estrellas nos guiaron por primera vez, repitió finalmente. Carmen, ¿te dice algo eso, Elena? Pensé en todas las veces que mi padre y yo habíamos mirado las estrellas juntos. Desde que era niña, me había enseñado constelaciones, me contaba mitologías asociadas a ellas. Pero hubo un momento especial, una noche que nunca olvidaré. El Observatorio Astronómico del Retiro, dije lentamente. Cuando cumplí 10 años, mi padre me llevó allí por primera vez. Esa noche hubo una lluvia de estrellas. Dijo que era un regalo del universo para mí. Carmen y Mateo intercambiaron miradas. Tiene sentido, dijo Mateo. El observatorio es un lugar público, pero con zonas restringidas. Alejandro siempre fue aficionado a la astronomía, ¿no? Carmen asintió. Y es un lugar que tendría significado, personal para vosotros, pero no sería obvio para quien lo buscara. Tenemos que ir allí, dije, poniéndome de pie. No tan rápido, me detuvo Carmen. El observatorio estará vigilado. Si la información de tu padre es tan valiosa como creemos, habrán pensado en todos los lugares que podrían tener significado para él. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un plan, dijo Mateo, acercándose a uno de los mapas en la pared. Y yo creo tener uno. Mientras Mateo explicaba su idea, mi mente seguía procesando la imagen de mi padre en aquel video. Un hombre que había vivido una doble vida durante décadas. Un hombre que, aparentemente, me había estado preparando desde niña para este momento sin que yo lo supiera. ¿Cuánto de lo que creía conocer sobre él era verdad? ¿Y sobre mi madre? ¿Ella sabía algo? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza como una tormenta. ¿Elena? La voz de Carmen me devolvió al presente. ¿Estás con nosotros? Sí, respondí, enfocándome en el mapa que señalaban. Estoy lista. Bien, porque no tenemos mucho tiempo, dijo Mateo. Las coordenadas del medallón señalan un punto en las afueras de Toledo. Podría ser un punto de encuentro, o quizás donde Alejandro escondió otra pista. O podría ser una trampa, añadió Carmen con pragmatismo. Tenemos que considerar todas las posibilidades. Mi padre no me pondría en peligro intencionalmente, protesté. Carmen me miró con algo parecido a la compasión. Tu padre es, uno de los mejores agentes que he conocido, Elena, y los mejores agentes saben que a veces hay que arriesgar lo que más quieres por un bien mayor. Sus palabras me golpearon como una bofetada. La imagen del tranquilo profesor de historia se desvanecía cada vez más, reemplazada por este desconocido, este Alejandro Vega que hacía cálculos fríos y decisiones difíciles. Necesito un momento, dije, dirigiéndome hacia la puerta. No salgas de la nave, advirtió Carmen. No es seguro. Asentí y me alejé hacia un rincón oscuro de la fábrica abandonada. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra una columna fría. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron. Lloré por la vida que había perdido, por las mentiras que habían sido los cimientos de mi existencia, por mi familia en peligro. Pero sobre todo, lloré por ese extraño que era mi padre, un hombre que nunca había conocido realmente. No sé cuánto tiempo permanecí en aquel rincón oscuro de la nave industrial, pero cuando Carmen vino a buscarme, el sol ya se filtraba de forma diferente por las ventanas sucias. Tenemos que movernos, dijo, ofreciéndome una mano para levantarme. Mateo ha preparado algunas cosas para ti. Regresamos a la pequeña oficina, donde Mateo había desplegado sobre la mesa varios objetos.
un pasaporte, una tarjeta de identidad, una tarjeta bancaria, un teléfono móvil y algo de dinero en efectivo. Tu nueva identidad, anunció, empujando los documentos hacia mí. Ana García Mendoza, 28 años, profesora de literatura en excedencia por motivos personales, originaria de Valencia, sin familia cercana. Tomé el pasaporte con manos temblorosas. La foto era mía, pero con el pelo teñido de un castaño más, oscuro y gafas que no necesitaba. Parecía yo, pero a la vez una desconocida. ¿Cómo has conseguido esto tan rápido?, pregunté, hojeando los documentos que parecían perfectamente legítimos. Mateo sonrió con un deje de orgullo profesional. Tengo plantillas preparadas para emergencias. Solo necesité actualizar la foto y algunos datos. Los documentos pasarán cualquier control rutinario. El teléfono es seguro, añadió Carmen. Prepago, sin vinculación a ninguna cuenta personal. Úsalo solo para emergencias y nunca por más de 2 minutos seguidos. Asentí, intentando asimilar que ahora debía responder a otro nombre, pensar como otra persona, olvidar quién había sido hasta ayer. Tenemos un plan, continuó Carmen. Primero, cambiaremos tu apariencia. De una bolsa, sacó tijeras, tinte para el pelo y ropa diferente a mi estilo habitual. Luego, iremos a las coordenadas que marca el medallón. Mateo se quedará aquí como nuestro contacto de respaldo. ¿Y después?, pregunté. Después, depende de lo que encontremos, respondió Carmen, intercambiando una mirada con Mateo que no supe interpretar. Me llevaron a un pequeño baño al fondo de la nave. Allí, con movimientos eficientes, Carmen transformó mi largo pelo negro en un corte pixie castaño oscuro. El reflejo en el espejo me sobresaltó. Parecía mayor, más dura, casi irreconocible. Perfecto, comentó Carmen. Ahora ponte esto. Me entregó unos vaqueros gastados, una camiseta sencilla, una chaqueta de cuero y unas gafas de montura gruesa. Tu estilo era demasiado reconocible, explicó. Vestías de forma elegante, colores vivos. Ahora necesitas ser invisible, mezclarte con la multitud. Mientras me cambiaba, reflexioné sobre lo extraño que resultaba que esta mujer supiera tantos detalles sobre mí. ¿Cuánto tiempo llevaba vigilándome? ¿Desde cuándo sabía que este día llegaría? Cuando salí del baño, Mateo silbó con aprobación. Impresionante. Tu propia madre no te reconocería. Sus palabras, aunque dichas sin mala intención, me golpearon como un puñetazo. Mi madre. ¿Estaría preocupada? La policía le habría dicho por qué me buscaban. Y Lucía, mi hermana pequeña, apenas una adolescente, seguramente estaría aterrada. Como si leyera mis pensamientos, Carmen puso una mano en mi hombro. Están vigiladas pero seguras por ahora. Lo mejor que puedes hacer por ellas es mantenerte lejos hasta que resolvamos esto. Mateo nos entregó un juego de llaves. He preparado un coche. Nada llamativo. Un Seat León gris del 2019. Está aparcado a 2 calles de aquí. Nos guió hacia una salida trasera de la nave, diferente a la que habíamos usado para entrar. Antes de salir, me detuvo un momento. Escucha, Elena. Quiero decir, Ana, dijo con seriedad. A partir de ahora, debes pensar, respirar y vivir como Ana García. Olvida tus gestos habituales, tu forma de caminar, incluso tu manera de pedir un café. Los profesionales que te buscan están entrenados para reconocer esos patrones. Tragué saliva y asentí. Y una cosa más, añadió, metiendo la mano en su bolsillo. Alejandro me pidió que te diera esto si alguna vez ocurría algo así. Me entregó un pequeño objeto metálico que reconocí inmediatamente. Una brújula. Antigua, similar a la que mi padre guardaba en su despacho y nunca me dejaba tocar. Dijo que sabrías usarla cuando llegara el momento. Tomé la brújula con reverencia. Era pesada, de latón envejecido, con grabados que no conseguía descifrar a simple vista. Carmen consultó su reloj. Es hora. Vámonos.
Nos despedimos de Mateo con la extraña sensación de que podría ser la última vez que lo viéramos. Salimos a la calle y caminamos en silencio, manteniendo una distancia prudencial entre nosotras, como Carmen había indicado. El Seat León estaba donde Mateo había dicho, anónimo y discreto entre otros coches, aparcados. Carmen condujo mientras yo miraba por la ventanilla, observando Madrid como si fuera la última vez. Quizás lo era. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo tendré que ser Ana? ¿García? ¿Cuánto tiempo hasta que pueda volver a ser yo misma, a mi vida? Carmen mantuvo la vista en la carretera, pero su expresión se suavizó ligeramente. No lo sé, Elena. Depende de lo que encontremos, de si podemos neutralizar la amenaza. Podrían ser semanas, meses. ¿Años?, pregunté, completándolo, que ella no se atrevía a decir. No respondió, y su silencio fue respuesta suficiente. Salimos de Madrid por la A42 en dirección a Toledo. El paisaje cambió gradualmente de urbano a rural, con campos abiertos y cielos amplios que normalmente me habrían parecido hermosos. Ahora solo sentía una opresión en el pecho, como si me alejara no solo de mi hogar, sino de mí misma. Tu padre lo hizo, dijo Carmen de repente, vivir como otra persona durante casi 30 años. Construyó una vida, una familia, una identidad completa. Pero él eligió hacerlo, respondí. Yo no he elegido nada de esto. No, no lo has elegido, concedió ella. Pero ahora tienes que tomar una decisión. Puedes lamentarte por lo que has perdido, o puedes aceptar que esta es tu realidad actual y adaptarte. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Elena Martínez había desaparecido. Ahora era Ana García, y tenía una misión: encontrar lo que mi padre había escondido, y tal vez recuperar mi vida. Tomé la brújula que Mateo me había dado y la abrí. La aguja no apuntaba al norte, sino que giraba erráticamente. Está rota, comenté, decepcionada. Carmen me miró de reojo. ¿Estás segura? Tu padre nunca hacía nada sin propósito. Examiné el objeto con más atención y noté algo. Pequeñas marcas junto a los puntos cardinales, casi invisibles a simple vista. No eran letras ni números, sino símbolos que me resultaban extrañamente familiares. Creo que es una clave, murmuré, sintiendo que mi mente comenzaba a hacer conexiones. Como los códigos que papá y yo creábamos cuando era pequeña. Primera vez en 2 días, sentí un destello de esperanza. Quizás Elena Martínez no había desaparecido completamente. Quizás, de alguna manera, todo lo que había aprendido como ella me ayudaría a sobrevivir como Ana. Toledo está a unos 40 minutos, dijo Carmen. Prepárate. No sabemos lo que nos espera allí. Guardé la brújula en mi bolsillo y miré hacia adelante. El camino que se extendía ante nosotras era incierto, pero al menos ya no estaba sola. Estoy lista, dije, y por primera vez desde que todo comenzó, realmente lo sentía.